Para evaluar o simplificar esta expresión, tendremos que seguir el orden de las operaciones. Entonces, nuestro primer paso será simplificar primero el paréntesis más interno. Entonces tendremos que simplificar esto aquí. Bueno, negativo 2 más 7 es igual a positivo 5. Entonces escribiremos esto como lo opuesto. De la cantidad 12 menos 4 veces positivo 5. Pero esto todavía se eleva a la segunda potencia. El siguiente paso es simplificar los exponentes. Entonces ahora tendremos que cuadrar positivo 5. Bueno, positivo al cuadrado 5 es 5 veces 5, por lo que esto se simplifica a 25. Entonces ahora tenemos el opuesto de la cantidad 12 menos 4 por 25. Ahora, todavía estamos simplificando dentro de los corchetes más externos del paréntesis, así que observe cómo tenemos multiplicación aquí, y también tenemos resta, pero observe cómo la multiplicación tiene prioridad sobre la resta. Entonces, el siguiente paso es determinar este producto aquí. Bueno, positivo 4 veces positivo 25 es igual a 100. Así que ahora tenemos el opuesto de 12 menos 100. Y si queremos, podemos pensar en esto como el opuesto de 12 más 100 negativos. Restar 100 positivo es equivalente a sumar 100 negativo. Así que ahora podemos determinar la suma en lugar de esta diferencia, pero el resultado sería el mismo. Entonces tendremos lo contrario de, bueno, 12 más 100 negativos. Estos enteros tienen signos diferentes. Y observe cómo lo negativo va a superar a lo positivo. Entonces la suma será negativa. Y luego, debido a que tienen signos diferentes, tendremos que restar sus valores absolutos. Bueno, el valor absoluto de 100 negativo sería 100, y el valor absoluto de 12 es 12, 100 menos 12 sería 88. Entonces la suma es negativa 88. Y para verificar esto lógicamente, podemos pensar que 12 gana $12, y 100 negativo como una pérdida de $100. Entonces, si ganamos $12 pero perdemos $100, todavía estamos abajo $88. Entonces el 88 negativo tiene sentido. Y ahora tenemos el opuesto del 88 negativo. Bueno, el opuesto del 88 negativo va a ser 88 positivo. Así que este ejemplo tenía mucho que ver, pero tenga en cuenta que siempre, y cuando sigamos el orden de las operaciones, y lo demos un paso a la vez, es muy factible. Espero que esto haya sido útil.